Yo inicio mi andadura en Canal Plus en el año 89, a finales, y es un momento muy bonito de la historia de la tele en España, porque era cuando pasaba de ser un régimen estatal a ser un régimen de empresa privada. Nacían Antena 3, Telecinco y Canal Plus, una licencia que habían dado al grupo Prisa siguiendo el modelo de Canal Plus Francia y que suponía un sistema híbrido de televisión de pago y televisión en abierto. Entonces, en el año 89 se abría el espectro de oferta televisiva en el país y era interesante las propuestas que hacían los diferentes tres grupos que arrancaban en ese momento. Bueno, no es baladí el que sea de pago, porque el que sea de pago arrastra una serie de elementos críticos y además se ha visto que con el tiempo definitivos para lo que es la industria de la televisión, y es la introducción de un nuevo electrodoméstico en el hogar. Bueno, el que sea de pago significa que necesitas un descodificador, un término que tuvimos que introducir, incluso su vocablo es escurridizo, decir descodificador. Lo cierto es que ahora nos puede resultar sencillo, pero era harto complejo porque implicaba introducir un elemento más en la cadena de hardware, que diríamos hoy, en los hogares, ¿no? Bueno, y eso fue definitivo. Yo lo quiero comparar a lo que debió ser la introducción de la nevera en la cadena alimenticia de los hogares españoles. Bueno, el introducir un sistema de peaje en la televisión iba a abrir las oportunidades enormes a contenidos que hasta entonces no podían ser distribuidos, que ahora sí lo comenzarán a ser, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahí se inició una línea de desarrollo en la tecnología y en la gestión de los derechos que claramente fue ganadora y enriqueció enormemente el panorama de la oferta en España. Efectivamente, la gestión, además era una cosa muy manida también, dicha entre nosotros, era del grupo Prisa, por lo tanto estábamos gestionados por gente local, nada dudosa de no ser españoles al 100%. Juan Cueto era el... Pero la tranquilidad de cuando tenías un problema de modelo, girar la cabeza, ver lo que estaba funcionando en Francia y aplicarlo en España, era evidente. De hecho, todo el desarrollo de Canal Plus se basó en una fórmula. Probablemente no en una implementación y en unos programas que traíamos, pero sí en una fórmula. Y fue muy ordenada y muy, cumpliendo escrupulosamente esa fórmula francesa. Y todo esto dirigido por una persona que era Juan Cueto. Su perfil como filósofo denotaba que sobre todo lo que había era una proyección de una idea, de identificar el proyecto de Canal Plus con la modernidad. Esto lo recuerdo perfectamente. Y con algo que también me explicó y que a mí me ha servido mucho para entender lo que es el mundo de la televisión, y que puede ser una buena anécdota, que en estas cosas supongo que funcionan, y es, me comentó un día, dice, Pablo, tú conoces Antena 3, ¿y dónde están organizando Antena 3? O si no, conocerás Televisión Española. Bueno, la verdad es que Antena 3 se ha montado en unos antiguos laboratorios que hay a las afueras de Madrid, y básicamente han cogido este espacio porque tienen unos grandes estudios donde van a poder hacer sus informaciones, sus programas. Bueno, Canal Plus nace en Torre Picasso, que es una oficina de representación, porque no tiene estudios. Y su voluntad es que el estudio de Canal Plus sea Hollywood. El estudio donde se dedica a hacer las cosas, no me dijo el Bernabéu porque no teníamos los derechos de fútbol por entonces, pero sí venía a expresar lo mismo. Es decir, es una televisión que no tiene platós, no tiene infraestructura, porque la infraestructura está fuera. Aquí lo que iban a organizar y acabaron haciendo era un grupo de personas que identificaban cuáles eran los contenidos de interés para esa España de entonces, sin necesidad de involucrarse en la producción. La fórmula es vanguardia más masa. Esa era la máxima que Juan Cueto nos dictaba. ¿Qué significa? Bueno, pues abrazar la ola de modernidad que está viviendo nuestro país por entonces,
en ese sentido es la vanguardia, y entregarnos a cosas que fueran diferentes. No podíamos hacer lo mismo que se estuviera haciendo en el abierto. El reclamo era: cojamos los elementos de entretenimiento de toda la vida de este país, pero démosle un cambio de mirada, introduzcamos nuevos códigos estéticos que permitan volver a poner en valor esos géneros que son del gusto de la gente, ¿no? Es decir, que una vez más identificando lo que eran la modernidad con Canal Plus. La televisión abierta tenía un objetivo muy claro, que era explicar que aquello era diferente. Es lo que llamamos un signo de identidad para que después la gente se familiarizara con aquello y pudiera consumir lo que estaba encodificado. Lo que había encodificado básicamente eran películas y posteriormente efectivamente el fútbol y los toros, ¿no? Lo que había en abierto era un escaparate, un gran anuncio de lo que era el posicionamiento de Canal Plus. El porno de Canal Plus, además de ser un elemento de identidad fundamental para Canal Plus, estaba diciendo una cosa muy importante, que yo creo que con el tiempo se entiende mejor, y es, puede haber un debate, y desde luego lo había, sobre el porno. ¿El porno está bien o el porno está mal? No lo sé. Pero esa decisión le correspondía al individuo, al cliente, decidir lo que hacía con eso. O sea, pasábamos de un modelo de una televisión tutelada, en donde el director de programación y los dueños de la cadena tenían que decirle a la audiencia, digamos de una manera paternalista, qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal, y con Canal Plus eso cambiaba radicalmente. Era el usuario, el cliente, como se encargaba de decir Juan, no tenemos espectadores, tenemos clientes. Era el cliente el que tenía que determinar si tenía que acceder a esos contenidos o no. Lo que estaba claro es que nos teníamos que diferenciar, o sea, porque no había que vender al público que éramos una televisión de pago y que merecía la pena abonarse, ¿no? Entonces la diferenciación era obligatoria. La diferenciación fundamental, yo creo que se hizo desde el principio con dos ramas que a veces no se han leído bien, ¿no? Primero, evidentemente, con adecuar los medios audiovisuales que había en ese momento, que se dedicaban a los conciertos, a las series, a los dramáticos, pero que no se dedicaban al deporte y solamente se dedicaban en las Olimpiadas o en los europeos o cosas de estas, ¿no? En las grandísimas competiciones, no grandes, las grandísimas competiciones, al deporte, digamos, de diario, ¿no? Y eso creo que fue un grandísimo acierto. Metimos primero más número de cámaras, segundo toda la parafernalia audiovisual que teníamos en aquellos momentos, los traveling, las cabezas calientes, las minicámaras, que insisto, se dedicaban a otras cosas, no al deporte, para potenciar un poco, digamos, la imagen del deporte, ¿no? Y creo que eso fue el primer acierto. Y la segunda línea, que a veces no parece muy evidente, ¿no? Es que siempre hemos sido muy informadores y muy periodistas. Parece Canal Plus Francia, que empezó 4, 5, 6 años o 8 antes que nosotros y daba fútbol, metió muchísimas más cámaras de las que se metían, metía, digamos, posiciones de cámara más o menos sofisticadas, una grúa aquí, el traveling allí, en este no sé qué, y tenía todas unas infografías, le dio, empaquetó el fútbol de una manera que lo convirtió en un producto, no te voy a decir de lujo, pero de más categoría, ¿no? De hecho, claro, esto provocó en mucha gente un impacto. El ser de Canal Plus era como pertenecer a un cierto club de élite. Entonces, al partido de Canal Plus solo accedían, se supone, unas minorías que tenían poder adquisitivo, que tenían, o cuando menos tenían un gusto más refinado por ver el fútbol planteado de otra manera. Ese era nuestro objetivo. Canal Plus ha sido locomotora del oficio audiovisual de las retransmisiones durante 20 años, porque la comparación era muy sencilla. Yo salí de hacer
un partido de fútbol con 7-8 cámaras, que era lo más habitual, a pasar a 15-16 cámaras, eso de entrada, sin mayores problemas. Hice un Real Madrid, un Barcelona con 9 cámaras en el año 90. El siguiente Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, que no recuerdo ahora mismo, pero un partido en la época de Canal Plus, de esas características eran 20-25 cámaras. O sea, hubo una intención manifiesta de la emisora en subir los recursos dedicados al deporte a todos los niveles, y no solamente a nivel de cámaras, sino a nivel de equipo, de gente que poco a poco se fue especializando cada vez más en lo que era el fútbol y lo que era el deporte. La ley de televisiones obligaba a emitir una cierta cantidad de horas para salvar la cosa de que era de pago. Canal Plus emitía en abierto esa cantidad de horas. El resto de horas que no estarías obligado, semanales, el resto de horas que no estarías obligado a emitir, pues eran encerradas, con lo cual cumplías, para que nadie dijera, no, pero esto no era para... Y ahí le insté yo a Cueto a hacer un programa abierto, que sería un reclamo para que la gente viera que teníamos un tratamiento del fútbol distinto al que se venía haciendo hasta entonces, ¿no? A mí el fútbol además siempre me ha gustado muchísimo, y además me ha gustado desde todos los ángulos. Que ahí había desde lo que el ojo no ve, que es el aficionado que come más pipas y más nervioso se pone, o el que pierde al niño, o el niño que se toma me acuerdo un niño se tomaba el cubata del padre hasta que el padre se da cuenta y se asusta, el padre distraído, a la pizarra, aquella que hacía Primo Valdano, luego Robinson, en todo tipo de cosas. Ahí hacíamos un programa que, siendo una televisión de pago cerrado, llegó a tener, en abierto llegó a tener el 20% o más, que era entonces el sueño de cualquier programa. En abierto eran 5 hoteles, era tener el 20%.